Buenas noches, vamos a empezar la clase. Vamos a continuar revisando los trabajos que presentaron ustedes. Ya esperaríamos terminar hoy con la revisión. Y entonces, como veo que no están todos todavía, pase uno de cada grupo, por favor, el que esté. ¿Tengo aquí a alguien del grupo 1? ¿Usted es del grupo 1? Véngase, pues vamos a platicar de su trabajo. Entonces hoy exactamente vamos a platicar de las peticiones. En este caso del grupo 1, lo que hicieron fue contestar en sentido negativo la demanda. Y entonces, en principio, remarcar lo que ya les decía en su momento, en el sentido de que la petición siempre debería ir al final. De los cuatro, por lo menos de los cuatro principales elementos de la demanda, hechos, fundamento de derecho, pruebas y petición, la petición siempre debería ser el último. Los hechos deberían ser el primero y los otros dos van en medio, y entre esos dos no importa el orden, primero prueba, luego fundamento de derecho o a la inversa. Entonces veamos sus peticiones. De trámite que se asigna sus antecedentes al presente memorial y documentos adjuntos. Solo vamos interrumpiendo aquí. Aquí dice que se asigne a sus antecedentes, sería más propio decir que se incorpore a sus antecedentes, o que se agregue a sus antecedentes, si ustedes quieren. ¿Digo? ¿Sí? Que se reconozca la calidad con la que actúa, siendo esta profesional. Aquí, con esta petición, tendríamos que eliminarla. Esta señora, o este señor, perdón, dice en el apartado expongo, dirección y procuración, actúa a título personal, etcétera. Él no está ejercitando alguna representación. Entonces decíamos con respecto a alguno de los otros trabajos que en nuestra materia, cuando utilizamos la palabra calidad, eso nos hace una referencia a un ejercicio de una representación. En este caso, pues no se ejercita alguna representación, por lo tanto no actúo con alguna calidad. Y luego, pues siendo que actúo a título personal, no necesito que me reconozcan algo, simplemente actúo en ejercicio de un derecho propio o afirmando que tengo un derecho propio. Entonces eliminamos esta petición. Antes de que continuemos, las peticiones aquí están separadas con unas viñetas, no con números o letras o etcétera. No es obligatorio, pero sí es recomendable que las separemos con un número, que las identifiquemos con números o letras, porque muchas veces el tribunal hace referencia de esa forma a alguna de las peticiones como para decir si otorga o no lo que se le hubiera pedido. Entonces, el tribunal muchas veces en sus resoluciones dice, en cuanto a lo solicitado en la literal C del apartado de petición de trámite, no hay lugar por tal cosa. Y si no lo tenemos así identificado, se complica un poco el tema. ¿Sigamos? Se tome nota que actúa bajo el auxilio y procuración de los abogados Sofía Bonilla, José Roberto Fulán y María González, y del lugar señalado para recibir notificación. Nuevamente le interrumpo aquí. Aquí pide que se tome nota del auxilio y procuración. Lo que me interesa es que el juez que tome nota es de la dirección y procuración. ¿Cuál es la diferencia entre la dirección y el auxilio? El auxilio es la firma esta del abogado que va al final del memorial. Y entonces cuando es la primera comparecencia, pues lo lógico, y así va a ser siempre, es que el memorial lo firme el abogado director. Pero luego en el transcurso del proceso vimos en su momento que es admisible que si existe alguna situación de emergencia, el memorial me lo firme alguien distinto al abogado director. Entonces, para ese memorial, si mi abogado se fue de viaje, para ese memorial que tuvimos que presentar de emergencia porque el proceso estaba abierto a prueba, el auxiliante va a ser otro abogado distinto, pero mi abogado director sigue siendo aquel que tiene a su cargo el proceso. Entonces lo que me interesa que tome nota el juez es de ese, del director, el que tiene a su cargo el proceso. El que auxilia, pues obviamente va a ser el que tenga su firma al final del memorial. ¿Sigamos? Tenga
sentido negativo la demanda planteada en mi contra por Carolina Ruiz González, entidades extraordinarias. Que se tengan por individualizados los medios de prueba. Aquí sería más propio decir ofrecidos. El procedimiento probatorio tiene distintas fases. La primera de ellas es el ofrecimiento, que se hace en la demanda o en la contestación. Entonces, si queremos hacer referencia a la individualización de los medios de prueba, podríamos decir, si ustedes quieren, que se tengan por ofrecidos los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo. Si no, no es necesario, con que digamos que se tengan por ofrecidos los medios de prueba es suficiente. Que oportunamente se abra a prueba el proceso por el plazo de 30 días. Y hace falta una petición de trámite, que es que oportunamente se señale día y hora para la vista. De fondo, que se declare la nulidad de la escritura pública número 100, autorizada por el notario José Julio Monterosa. Aquí la voy a interrumpir nuevamente. Esta es solo contestación de demanda. En el apartado expongo dice: en la calidad con que actúo, aparece como el objeto de contestar en sentido negativo la demanda. Nada más. Cuando yo solo contesto la demanda en sentido negativo, solo voy a tener dos peticiones de fondo: que declaren sin lugar la demanda y que condenen a la otra parte al pago de costos. Nada más. En este caso, se pide que se declare la nulidad de una escritura, que supongo que será el primer testamento, la que contiene el primer testamento. Entonces dice que se declare la nulidad de la escritura pública número 100, autorizada por el notario fulano de tal. Eso lo podría pedir si esto fuera una demanda. Si yo estoy demandando la nulidad de ese instrumento público, entonces en mi petición de fondo puedo solicitar que la declaren esa nulidad. O si estuviera reconviniendo, contesto la demanda en sentido negativo, como reconvención pido la nulidad de ese instrumento público y entonces en mi petición de fondo puedo pedir que la declaren nula. De lo contrario no. En este caso, que es solo contestación de demanda en sentido negativo, me quedaría solo con la que está como tercera petición, y perdón, como segunda petición: se declara sin lugar la demanda de impugnación de testamento promovido en contra por la señora, y la última, que se condena al pago de costos procesales a la parte actora. Además de que no le puedo pedir este tema de la nulidad, en este caso se pide dos veces. Primero se pide que se declare la nulidad de la escritura, y luego en la tercera nuevamente dice que se declare la nulidad de la escritura pública número 100. Entonces nos quedaríamos solo con la segunda y la cuarta. Y con este grupo, ahí estamos por el momento. En cuanto al memorial propiamente dicho, veamos el grupo 2. Le interrumpo acá. Solo el tema este de mi persona, que ya les decía que no es una redacción de lo más adecuada. Entonces podríamos decir, si ustedes quieren, por mí en contra de la señora, o por Julio Dávila Lagos en contra de la señora fulana de tal. ¿Sigamos? Que esta última petición es la que le estaba haciendo falta al primer trabajo. Digamos. E interrumpo acá. Lo que el juez declara con lugar o sin lugar es la demanda, no el juicio. El juicio es todo el trámite, desde la demanda hasta la sentencia. Y lo que el juez declara con lugar o sin lugar es únicamente la demanda. Sigamos. Estamos, gracias. Veamos el 3.
¿cómo? Perdón, repítame su pregunta. Que con lo que usted dijo, intentar con lugares que sí se extraordinarias. O sea, exacto, en esa petición que tenemos aquí, en el caso que presentaron sus compañeros, la única corrección es cambiar la palabra juicio por demanda. Y todo lo demás está bien. La voy a interrumpir acá. Una petición como esta la incluimos cuando es la demanda. Cuando presento la demanda, ahí pido que con esa demanda se forme el expediente respectivo. Esta que es una contestación de demanda, para este momento el expediente ya se formó. Entonces lo que tengo que pedir es que se incorpore al expediente respectivo este memorial y los documentos. ¿Sigamos? Vaya, la voy a interrumpir aquí. Aquí venimos pidiendo, este es un memorial de contestación de demanda. Dice que es, en el objeto de la comparecencia, comparece con el objeto de contestar la demanda en sentido negativo e interponer la excepción perentoria de nulidad del instrumento jurídico. Y entonces llegamos a la petición de trámite. La primera, como decíamos, es que se incorpore al expediente este memorial. Luego que se tome nota de la dirección y procuración y el lugar para recibir notificaciones, está bien. Luego tenemos en el 3, que se tengan por presentados los documentos relacionados. Eso de tener por presentados los documentos, ni siquiera es necesario que lo pidamos. Hay que pedir algo distinto a eso. Pero antes de entrar a tocar el tema de las pruebas, tengo que hacer la petición que corresponde a la actitud procesal que estoy adoptando. En este caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Contestando la demanda. Entonces, lo que tendría que hacer a continuación de la dirección y procuración y el lugar para recibir notificaciones es pedir que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo y, como en este caso además se interpone una excepción perentoria, y por interpuesta la excepción perentoria de el nombre que le hayan dado, en este caso era excepción perentoria de nulidad del instrumento jurídico. Entonces ya luego lo que tenemos que tratar es el ofrecimiento de las pruebas. Si quiero puedo pedir que se tengan por presentados los documentos, pero como les decía, ni siquiera es necesario. Lo que me interesa y que no está acá es que se tengan por ofrecidos los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo. Y luego tenemos 3 peticiones que aquí están identificadas con los números 4, 5 y 6, que no tienen nada que estar haciendo por acá. Primero dice, se con lugar, supongo que quisimos decir que se declare con lugar, la excepción perentoria de nulidad de testamento. Pero en este momento estamos en el apartado de peticiones de trámite, y eso en todo caso sería una petición de fondo. Entonces habría que trasladarla al apartado correspondiente. Luego dice, se declare como único testamento vigente el número 20. Para empezar, esa petición carece de precisión. Si solo digo el testamento número 20, no estoy individualizando nada. Ya dijimos que en la escritura pública tiene 4 datos que la identifican: el número de la escritura, la fecha, el lugar donde fue otorgada y el notario. Entonces, en todo caso, todos esos datos. Pero, nuevamente estamos perdidos aquí con esta petición. Dice, se declare como único testamento vigente el número 20. El juez, en este proceso, no va a declarar y no puede declarar vigente algún testamento. Puede declarar nulo un testamento, o puede declarar nulo los dos si se hubiera reconvenido esa nulidad. O puede declarar sin lugar la nulidad del testamento que fue planteada como demanda, o puede declarar sin lugar la nulidad del testamento que hubiera sido planteada como reconvención, o puede declarar sin lugar las dos nulidades. Y por supuesto eso conllevaría que mantiene su vigencia, pero no es que el juez declare, como dice aquí, vigente el testamento.
El testamento está vigente en tanto no haya una declaración judicial que diga lo contrario. Entonces, esto es algo que tampoco podemos solicitar. Y luego la 6, que dice: se señale día y hora para la celebración de la junta del legítimo heredero. En realidad sería la junta de herederos, pero la celebración de la junta de herederos es parte del proceso sucesorio, no parte del juicio ordinario. Entonces tampoco puedo acá pedir que se señale día y hora para la celebración de esa junta de herederos. En resumen, ¿qué man? Puede haber pasado o no, porque para efectos de este ejercicio no sabemos en qué estado va el proceso sucesorio. Pero si hay necesidad de señalar una junta de herederos, la pediré dentro del proceso sucesorio. Igual pudiera ser que ya se hubiera llevado a cabo la junta de herederos con base en ese testamento. Luego resulta que lo declaran nulo, entonces hay que celebrar una nueva junta de herederos con base en el otro testamento, si es que este queda vigente, o como proceso intestado, si es que todos los testamentos son declarados nulos. Pero insisto, eso sería dentro del proceso sucesorio y no en este. Entonces, en resumen, eliminaríamos las peticiones 3, 4, 5 y 6 de trámite. Hay que agregarle ahí que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo y por interpuesta la excepción perentoria, que se tengan por ofrecido los medios de prueba, que oportunamente se habrá aprobado el proceso y que oportunamente se señale día y hora para la vista. La idea de la petición de trámite es recoger en principio los elementos o los análisis que son necesarios que el juez haga para decidir si le da trámite a mi demanda, si esto fuera una demanda, o si le da trámite a mi contestación de demanda, como en este caso. Y luego, ¿cuáles son las principales etapas procesales que deberían agotarse para que el proceso en su momento llegue a estar en situación de que el juez pueda dictar una sentencia? Que básicamente sería en este caso el tema de la apertura a prueba y el señalamiento del día y hora para la vista. Sigamos con lo de fondo. Al señor Julio Dávila, designado por el causante Eduardo Dávila del departamento, y asimismo la nulidad de cualquier testamento anterior. Esta petición de fondo tampoco nos funciona. Para empezar, pide que oportunamente se dicte un auto. Aquí la resolución final del proceso sería una sentencia, no un auto. Entonces dice que se dicte este auto que en derecho corresponde, por medio del cual se reconozca la validez del testamento. Nuevamente les insisto, en este proceso el juez no va a reconocer y no puede reconocer la validez de algún testamento. De hecho, ni siquiera debería hacerlo el juez en el propio proceso sucesorio. Muchas veces en el proceso sucesorio se incurre en el error de decir, cuando es un proceso testamentario se declara legítimo el testamento. Eso no es parte de lo que el juez tendría que resolver ahí. El juez simplemente tendría que resolver reconociendo a los herederos que hubieran sido instituidos en el testamento, si es que no hubo alguna impugnación o esa impugnación fue declarada sin lugar. Pero eso, en todo caso, en el proceso sucesorio. Con mucha mayor razón, aquí el juez no puede reconocer la validez del testamento. El juez, insisto, puede declarar nulo o no el testamento que está siendo impugnado en la demanda. Si hubiera reconvención, puede declarar nulo o no ese testamento que se impugnara en la reconvención. Nada más. Y luego dice aquí que se reconozca como heredero testamentario al señor Julio Dávila Lagos. Esto sí corresponde al proceso sucesorio, no al juicio ordinario. El juez en el juicio ordinario no puede reconocer como heredero a nadie. Y finalmente dice, asimismo, la nulidad de cualquier testamento anterior. Eso, si se pudiera pedir, es una petición totalmente imprecisa. Si hay un testamento anterior, pues entonces lo tengo que identificar. Y para poder pedir la nulidad de algún otro testamento, siendo que esto es una contestación de demanda, tendría que haber una reconvención. Si yo como reconvención demando la nulidad, este proceso creo que se refería a la escritura 20, entonces si yo demando como reconvención el testamento, la nulidad del testamento que está contenido en la escritura 100, entonces
En mi petición de fondo puedo pedir que se declare la nulidad de ese testamento, pero identificándolo con todos sus datos. Pedir la nulidad de cualquier testamento anterior, la petición es absolutamente imprecisa. Entonces la petición esta de fondo no nos funciona. Veamos qué se tendría que haber pedido acá. La actitud procesal que está asumiendo el demandado es contestar la demanda en sentido negativo e interponer excepción perentoria de nulidad del instrumento jurídico. Entonces, solo me dan un poquito de espacio aquí, por favor. Cuando tenemos una contestación de la demanda en sentido negativo e interposición de una excepción perentoria, la estructura de mi petición de fondo siempre va a ser esta. Voy a tener estas 4 peticiones de fondo. Primero pido que declaren con lugar la excepción perentoria que hubiera interpuesto. En este caso es una excepción perentoria de nulidad del instrumento jurídico. Ya dijimos que eso en realidad no lo podía plantear como excepción perentoria, hubiera tenido que ser una reconvención, pero puestos en el punto de qué es lo que tenemos, vamos a trabajar con esto. Entonces diríamos que se declare con lugar la excepción perentoria de nulidad del instrumento jurídico. Luego, cada excepción tiene su propia consecuencia. En este caso, si el fundamento, la esencia de mi excepción era sostener que un instrumento público era nulo, entonces diría, en consecuencia se declare nulo el instrumento público consistente en la escritura pública número tal, autorizada en tal fecha por el notario fulano de tal, en tal lugar. Y entonces ya tengo con claridad y precisión establecida la consecuencia de mi excepción perentoria. Que, insisto, en este caso me la tendrían que declarar con lugar porque eso no lo puedo pedir como excepción perentoria, no lo puedo plantear como excepción perentoria, tendría que ser como reconvención, pero siendo que así se planteó, esa sería la forma. Luego ya puedo pedir que declaren sin lugar la demanda. Entonces, sin lugar la demanda en juicio ordinario promovida por fulano en contra de mengano. En este caso, en cuanto a la contestación de la demanda, no voy a pedir alguna consecuencia, simplemente pido que se declare sin lugar y que se condene a la otra parte al pago de las costas procesales, y ahí ya tengo mi petición de fondo. Esto es cuando tengo contestación de demanda con una excepción perentoria. Según lo que esté planteando en el memorial, así va a ser la estructura que va a tener la petición de fondo, pero para este caso esta hubiera sido la estructura y el contenido adecuado. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí? ¿Perdone? Ajá. Sí, va relacionado con, es la consecuencia de la literal A. Entonces, como les decía, en este caso la excepción perentoria es una excepción perentoria de nulidad del instrumento jurídico. Como les decía, en realidad esto no hubiera tenido que ser a través de una excepción perentoria, sino a través de una reconvención. Pero, siendo que así la plantearon, en este caso su petición de fondo hubiera sido: A, se declare con lugar la excepción perentoria de nulidad del instrumento jurídico. B, en consecuencia, se declare nulo el instrumento público contenido consistente en la escritura pública número tal, autorizada en tal fecha por el notario fulano de tal, en tal lugar. ¿Muy bien? ¿Sí? Por lógica se entiende que la B es en consecuencia de la anterior, ¿verdad? O sea, no Sí. hay que hacer referencia en consecuencia de la excepción anterior. No, solo que tuviera un poco más complejo su planteamiento en el memorial. Por ejemplo, si tuviera 2 excepciones perentorias. Entonces, si usted tuviera 2 excepciones perentorias, usted podría decir, esto es opcional, habría 2 formas de hacerlo. Podría decir A, con lugar la excepción perentoria de tal cosa; B, en consecuencia, solo lo de la primera; C,
con lugar la excepción perentoria de tal cosa, B, en consecuencia de tal cosa. O podría decir A, con lugar las excepciones perentorias de A y B. Y entonces ahí sí tiene que separar, como consecuencia de la excepción A, tal cosa, y como consecuencia de la excepción B, tal cosa. ¿Estamos ahí? No, porque solo tiene una excepción perentoria, entonces la consecuencia necesariamente es de esto que está acá. Lo correcto hubiera sido reconvenir, pero si esto fuera una reconvención, la estructura sería diferente. Aquí estamos trabajando con una estructura de contestación de demanda con excepción perentoria. Veamos entonces el trabajo 4. Se tramita para los trámites el presente memorial, se agregue a los antecedentes y es asignado el número de expediente y juzgado según corresponde. A ver, detengámonos por aquí un momento. Este caso era el que dijimos que finalmente la intención del grupo era plantear una contestación de demanda con reconvención. Entonces llegamos a la petición de trámite y pide que se admita para su trámite el presente memorial. Eso de que se admita para su trámite un memorial nunca se debe pedir. Lo que sí tengo que pedir cuando presento una demanda es que se admita para su trámite la demanda. Cuando interpongo excepciones previas, o en general cuando planteo cualquier incidente, pido que le den trámite a ese incidente. Pero no es lo primero que pido. Primero tengo que hacer algunas peticiones que se refieran a temas formales. Entonces lo primero que tendría que pedir es que se incorpore al expediente respectivo este memorial. Esta petición seguía diciendo que se agregue a sus antecedentes. En realidad sería lo que necesitamos en este caso, porque es una contestación con reconvención. Y dice: les he asignado número de expediente y juzgado según corresponda. Eso ya lo tiene, porque esta es una contestación de demanda. Entonces, pues aquí esta petición, cuando lo revisamos todavía no teníamos claro si era una demanda o una contestación. Hubiera tenido una contradicción intrínseca. Por una parte pedía que se formara el expediente, o que se agregara, mejor dicho, el memorial al expediente, y luego pedía que se asignara el número de expediente, que implicaba la formación de un expediente nuevo. Siendo que, como insisto, ya definimos que esta es una contestación de demanda con excepción perentoria, con reconvención, lo que haríamos sería pedir que se incorpore al expediente el memorial. ¿Sigamos? Que se tenga por acreditar la calidad con que actúo y por señalado el lugar para recibir notificaciones. Nuevamente interrumpimos acá. Lo mejor sería separar esta B en dos peticiones. Primero, que se reconozca la calidad con que actúo, no que se tenga por acreditada, sino que se reconozca. La diferencia aquí entre decir que se tenga por acreditada y que se reconozca es que yo estoy acreditando o tratando de acreditar esa calidad porque estoy acompañando un título de representación, pero el juez todavía tiene que calificar ese título de representación para establecer si es suficiente, y si lo considera suficiente, entonces me reconoce esa calidad. Entonces, que se reconozca la calidad con la que actúo, y por separado pedimos que se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones. No que se tenga por señalado, sino que se tome nota. Falta aquí, que todavía estamos hablando de temas puramente formales, el tema de la dirección y procuración. No se pide en ninguna parte que se tome nota de la dirección y procuración bajo los que actúo. ¿Sigamos? Que se tenga como contestada la demanda en sentido negativo a la impugnación presentada por la contraparte. B, que se tengan por presentados los documentos individualizados que se adjuntan. E, que se tengan por ofrecidos los medios de prueba identificados en el apartado de prueba y como presentados los documentos adjuntos. Interrumpamos aquí otra vez. Dijimos que esta era una contestación de demanda con reconvención. Entonces, si estamos planteando una reconvención, hay que formular también las peticiones de trámite relativas a esa reconvención, que serían como las peticiones de trámite de una demanda: que se admita para su trámite esa reconvención, una petición aparte que se emplace al reconvenido por 9 días. Aquí se está pidiendo, además de que
hay que agregar esto que les digo después de esta C. En la D dice que se tengan por presentados los documentos individualizados que se adjuntan, y en la E dice que se tengan por ofrecidos los medios de prueba identificados en el apartado de prueba y como presentados los documentos adjuntos. Entonces nos está sobrando la que está como D, nos quedaríamos solo con la E. ¿Sigamos? Que en el momento procesal oportuno se declare la apertura a prueba en donde serán aportados los medios individualizados en el apartado respectivo del proceso escrito. Falta también como petición de trámite aquí que oportunamente se señale de hora para la vista. De fondo, que oportunamente se dicte con lugar las pretensiones presentadas en el presente memorial. Aquí tenemos una total imprecisión en esta petición de fondo. Para empezar, insistimos, nuestra actitud procesal consiste en este caso en dos cosas: contestación de demanda por un lado y una reconvención por el otro lado. Entonces vamos a ver aquí qué pasa cuando hay una reconvención. Entonces sería una estructura parecida a la que teníamos con la excepción perentoria. En este caso lo que tenemos es contestación de demanda y reconvención. De hecho, perdón, está al revés. Entonces aquí en este proceso, como hay reconvención, en realidad tengo dos demandas, o el juez tiene que resolver dos demandas, una la demanda propiamente dicha y otra la reconvención. Como la primera demanda que se presentó, valga la redundancia, es en realidad la demanda propiamente dicha, entonces primero formulamos la petición relativa a esa. Como con respecto a la demanda, lo que estoy haciendo es contestarla en sentido negativo, entonces lo primero que haría es pedir que se declare sin lugar la demanda. Esa no tiene una consecuencia, simplemente pido que se declare sin lugar y se acabó. Luego ya entramos al tema de la reconvención. Entonces pido que se declare con lugar la demanda en juicio ordinario que como reconvención plantea fulano en contra de mengano, y esta reconvención sí tiene consecuencia, sería la misma estructura que si fuera la petición de una demanda. Entonces, en consecuencia, aquí no sé ni qué estaban tratando de reconvenir, pero digamos en consecuencia nulo el testamento tal o nulo el instrumento jurídico tal, lo que sea que se estuviera planteando como reconvención. Y finalmente las costas. ¿Sí? No. Cuando usted contesta la demanda, nunca, en cuanto a la contestación, nunca plantea una consecuencia. Simplemente sin lugar la demanda y se acabó. Porque lo que pasa es que en cualquier situación en la que usted plantea una demanda, tenemos una situación de hecho antes de la demanda. De hecho y de derecho. Esa situación podría variar si se declara con lugar la demanda. Entonces, por ejemplo, usted está casado y presenta una demanda de divorcio. Mientras el juez no resuelva lo contrario, usted sigue casado. Si durante toda la tramitación del proceso usted seguirá casado, y si el juez declara con lugar esa demanda, entonces va a haber una variación en esa situación.
por la sentencia del juez, va a quedar disuelto ese vínculo conyugal. Si el juez declara sin lugar esa demanda, se mantiene la misma situación jurídica que existía desde antes de la demanda, usted va a seguir casado. Entonces, el que el juez declare sin lugar la demanda no tiene una consecuencia propiamente dicha, simplemente nos mantenemos en la misma situación. Entonces, lo mismo aquí. El testamento, sobre todo siendo que es otorgado en escritura pública, es válido mientras no exista una declaración de juez en contrario. Entonces, ahora viene este señor y plantea la nulidad del testamento. Entonces usted dice, en su contestación de la demanda, este testamento no es nulo por estas razones, y entonces quiero que declaren sin lugar esa demanda. Eso obviamente implica que nos vamos a quedar en la misma situación, pero como la sentencia del juez no tiene una consecuencia en cuanto a la situación jurídica, sino que esa situación jurídica se va a mantener la misma que existía antes del proceso, entonces no pedimos una consecuencia acá. Luego, como tema aparte, nos pasamos a la reconvención. Entonces aquí pido que declaren con lugar esta reconvención, que también es una nulidad, digamos, del testamento. Y entonces, aquí sí, si declaran con lugar, ahora esta es una pretensión mía, si declaran con lugar esa reconvención, entonces sí va a haber una variación en la situación y por eso es que pido una consecuencia. Cuando el otro conteste la reconvención, si la contesta en sentido negativo, simplemente va a pedir que se declare sin lugar la reconvención. Sí, aquí en la A, pues usted lo dice como ejemplo, ¿verdad? Pero si le tendría que agregar por el tema de la petición sin lugar la demanda promovida por... Eso sí es cuestión de estilo. Tenemos una demanda. Entonces, si usted pide que declaren sin lugar la demanda, es suficiente. Si pide que declaren sin lugar la demanda promovida por fulano en contra de mengano, está bien. Si pide que declaren sin lugar la demanda en juicio ordinario promovida por fulano en contra de mengano, está bien. Y si pide que declaren sin lugar la demanda en juicio ordinario de nulidad del testamento promovida por fulano en contra de mengano, está bien. ¿Qué manda? No, cuando es con excepción perentoria, primero formula sus peticiones relativas a la excepción perentoria. La diferencia de por qué en un caso va primero lo de la contestación de demanda y en el otro después. Lo que pasa es que cuando usted contesta la demanda, veamos tres distintas posibilidades aquí. Una posibilidad, usted solo contesta la demanda. Contesta la demanda en sentido negativo, va a tener solo dos peticiones de fondo: que se declare sin lugar la demanda y que se condene a la otra parte al pago de costos. No hay más, hay una sola pretensión en el proceso. La parte actora pretendía que se acogiera esa pretensión y usted pretende que se desestime esa pretensión. No hay más. Ahora, cuando usted plantea una excepción perentoria, interpone una excepción perentoria, usted en realidad sigue buscando que se desestime esa pretensión de su contraparte. Usted no está planteándole al juez una nueva pretensión. Por eso es que les decía que en este caso, eso que ellos plantearon, que como excepción perentoria se declarara la nulidad de un testamento distinto, no se puede plantear como excepción perentoria. Entonces, en una excepción perentoria, usted se mantiene siempre atendiendo la pretensión que tiene el actor, solo que ya no es una simple oposición la que usted plantea, sino que pide que se desestime esa pretensión porque usted está introduciendo un nuevo elemento a la contienda. Por eso decíamos el ejemplo típico, el pago. Si yo le reclamo a usted el cumplimiento de una obligación y usted interpone la excepción perentoria de pago, sigue buscando que desestime mi pretensión, pero por un nuevo elemento que usted introdujo, que es el pago. Y entonces por eso es que cuando es una contestación de demanda con excepción perentoria, en la petición de fondo formula primero las peticiones relativas a la excepción perentoria, porque muy probablemente la única razón que exista para declarar sin lugar la demanda es precisamente que se va a acoger la excepción perentoria. En el caso del ejemplo, si usted no hubiera pagado, tendrían que declarar con lugar la demanda. Entonces, por eso es que lleva esta estructura. Ahora, en este caso de la reconvención, hay como mínimo dos pretensiones distintas: la que planteó el actor en su demanda y la que ahora estoy planteando yo en mi reconvención. Entonces, primero vamos a atender lo relativo a la pretensión del actor, que en este caso, como en cuanto a la demanda lo único que estoy haciendo es contestarla en sentido negativo, simplemente pido que se declare sin lugar esa demanda. Luego toca mi pretensión,
que es la reconvención. Entonces aquí pido que la declaren con lugar y esa sí tiene una consecuencia, que es la verdadera pretensión. Luego va eso y finalmente las costas. ¿Estamos ahí? Bien. B. Que en consecuencia se declare dentro del testamento otorgado mediante la escritura pública número 100, otorgada en esta ciudad, en fecha 15 de diciembre de 2015, por el notario José Julio Monterroso Quesada. Que esta que tenemos aquí como petición B en el memorial sería más o menos lo que iría aquí en esta C de la consecuencia. ¿Sigamos? C. Que se condene en costas a la parte actual. Gracias. Veamos el 5. Ajá, solo que no sería para su trámite, simplemente que se agregue el presente memorial y documentos adjuntos al expediente respectivo. Sigamos. Que se reconozca la calidad con la que todo no hace el conjunto justificativo que acompaña. Que se tome nota de la dirección de procuración bajo la cual actúa, la cual se da también separada distintivamente. Que se tome nota del lugar que se mueva para recibir notificaciones. Que se admita para su trámite la recurso de contestación de demanda. En la vía ordinaria, disculpe, no tengo una duda, es contestación de demanda, pero ahí hay que poner también contestación de demanda e interposición de ejecución peritoria del Estado de Derecho. Esta era... Sí, vamos a ver. Quedémonos aquí en esta petición 5 que tiene su compañero. Él dice que se admita para su trámite la presente contestación de demanda. Yo pido que se admita algo para su trámite cuando el planteamiento es mío. Cuando yo presento la demanda, pido que se admita para su trámite la demanda. Cuando yo interpongo una excepción previa, pido que se admita para su trámite la excepción previa porque hay que abrir un incidente. Cuando yo interpongo una nulidad, igual pido que se admita para su trámite la nulidad porque hay que abrir un incidente. En este caso, no es que se admita para su trámite la contestación de la demanda, sino que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo. Y lo que está planteando el grupo no es solo la contestación de la demanda, sino es una contestación de demanda e interposición de una excepción perentoria. Entonces diríamos que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo y se tenga por interpuesta la excepción perentoria de falta de derecho. Que se tenga por objeto los medios de plan y realizados en el apartado correspondiente, que en su oportunidad procesal correspondiente se haga plan recinto por el plazo de 30 días, que en el momento procesal oportuno se señale el día y hora para la petición de fondo. Que en el momento procesal oportuno se declare con lugar la presencia de contestación de demanda en sentido negativo en juicio ordinario, argumentando la excepción perentoria de falta de derecho, en virtud de la carencia de legitimación para acoger la presente demanda. Que se declare sin lugar la demanda de impugnación testamentaria promovida por la señora Carolina Ruiz González, declarando con vigencia la escritura pública número 20, que contiene el testamento común abierto del señor Eduardo Ávila Reyes. Que se condena a la señora Carolina Ruiz González al pago de costos procesales causados por la tramitación del procedimiento tributario. Veamos entonces esta petición de fondo. Primero dice que se declare con lugar la contestación de la demanda. Nunca se pide que se declare con lugar la contestación de la demanda. Lo que podría pedir yo, si es que fuera el actor, es que declaren con lugar la demanda. Si es la contestación de la demanda, lo que hago es pedir que declaren sin lugar la demanda. La contestación de la demanda no se declara con lugar. Obviamente, si declaran sin lugar la demanda es porque gané, pero formalmente, como lo tengo que pedir, es que declaren sin lugar la demanda y no que declaren con lugar la contestación de la demanda. Entonces dice... contestación de demanda en sentido negativo, argumentando la excepción perentoria de falta de derecho. Entonces aquí, como dijimos, son dos temas distintos, van relacionados porque la excepción perentoria, como hablábamos con su compañera, lo que estoy haciendo es tratando de sumar al tema de buscar la desestimación de la demanda, pero llevaría, nuestra reconvención, llevaría la estructura que vimos hace un momento. Si quieren, denme permiso aquí y así lo tenemos a la par para que vayamos viendo la diferencia.
Entonces, si es una contestación de demanda con excepción perentoria, la estructura sería esa que ven ustedes del lado izquierdo. Primero, que declaren con lugar la excepción perentoria. En este caso es una excepción perentoria de falta de derecho. Entonces diríamos, se dicta la sentencia que en derecho corresponde, en la cual se declare A, con lugar de excepción perentoria de falta de derecho. B, en consecuencia, aquí el argumento de la excepción es que esta señora no tenía derecho a demandar la nulidad del testamento. Ya dijimos que eso en todo caso hubiera sido una excepción previa y no perentoria, pero siendo que eso fue lo que se planteó, diríamos en consecuencia que la señora fulana de tal carece del derecho a demandar la nulidad del testamento tal. Identifico ahí de qué testamento estamos hablando. Luego, sin lugar la demanda, simplemente así, sin pedir que declaren con lugar la contestación de la demanda o sin pedir alguna consecuencia de esto, y el tema de las costas. Luego tenemos aquí la petición de fondo 2, que dice: se declare sin lugar la demanda de impugnación testamentaria por la señora Carolina Ruiz González, que sería lo que correspondería a esta literal C. Y luego dice: declarando con vigencia la escritura pública número 20 que contiene el testamento común abierto del señor fulano de tal. Eso lo eliminamos. Les insisto, no pido alguna consecuencia de la contestación de demanda y al juez no le corresponde declarar vigente una escritura o declarar válido un testamento. Eso es válido si no hay una declaración en contrario. Lo que el juez puede es declarar a la inversa, que el testamento es nulo o que la escritura es nula, pero no que es válido. No se necesita y no puede haber una declaración del juez a su respecto. ¿Estamos ahí? Este era el último, falta uno. Falta uno. Vale. Peticiones de trámite. Que se vea sus antecedentes del presente memorial y documento adjunto. Que se tome nota del auxilio, dirección y procuración con la que actúo y del lugar para recibir notificaciones. Que se tenga por consultado en sentido negativo la demanda de nulidad del testamento común abierto y del instrumento público planteada en juicio ordinario por la señora Carolina Ruiz González. Que se tengan por ofrecidos los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo. Que en su oportunidad procesal se abra a prueba el presente juicio por el plazo de 30 días. Que en el momento procesal de abordados los trámites de ley se dicte la sentencia que en derecho corresponda declarando, primero, sin lugar la demanda planteada por la señora Carolina Ruiz González mediante juicio ordinario de nulidad del testamento común abierto del instrumento público. Segundo, se condene en costas judiciales a la parte. Esta petición está muy bien. Lo único que tendríamos que ajustarle es que en la parte final lo propio no sería hacer referencia a costas judiciales, sino a costas procesales. La diferencia es que en realidad, en sentido propio, las costas judiciales son las que se causan por el propio juzgado o para el propio juzgado, para el personal del juzgado, y esas en realidad son muy pocas. Por ejemplo, en el tribunal me pueden cobrar por hacerme un despacho de embargo, me pueden cobrar por algún otro par de cosas, pero en realidad es muy poco. En realidad el peso real de las costas está en los honorarios de los abogados, y eso en sentido propio no son costas judiciales. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces veamos empezamos el análisis decíamos más o menos a la inversa de lo que ustedes tuvieron que haber hecho, es decir, empezamos a revisar el producto del trabajo de ustedes que fue el memorial, y ahora vamos a ver el análisis que hicieron al inicio. Ustedes debieron haber trabajado a la inversa, primero hacer su análisis y producto de ese análisis determinar qué es lo que iban a hacer y ya luego sentarse a trabajar. El análisis es una cuestión fundamental. En general, para cualquier caso que a ustedes les planteen, hay que hacer un análisis. Ya veíamos, cuando hacíamos aquella presentación de los requisitos de la demanda, veíamos todo el montón de cuestiones que hay que analizar. Aquí yo les pedí que analizaran un par de temas nada más, eso obviamente sin perjuicio de que había que analizar todo lo demás. Pero como les insisto, ni aquella presentación, ni el que yo les haya pedido esta parte del trabajo es un tema de relleno, sino es porque el análisis, el adecuado análisis,
determina un adecuado contenido del memorial. En este caso, más o menos tenían ustedes o iba su análisis por un buen camino, pero de momento se pierde la idea del análisis y por lo tanto, en la mayoría de casos, vamos a ver un poco más adelante hoy, se pierde el producto final que fue el memorial que ustedes presentaron. El caso básicamente, lo que les pedí a ustedes era: el grupo debe analizar si la impugnación del testamento que planteó la señora tiene posibilidades de éxito. El grupo debe presentar un párrafo en el que exponga el resultado de su análisis y explique el porqué de la conclusión a la que arribó. A raíz del análisis practicado, el grupo debe determinar qué le recomendaría hacer a su cliente en este caso y redactar el memorial, demanda o cualquier otro que corresponda. Entonces, eso quiere decir que tendría sentido contestar la demanda si el resultado de mi análisis es que la demanda de esta señora no tiene posibilidades de éxito. Si el resultado de mi análisis es que la demanda de la señora tiene buenas posibilidades de éxito, pues obviamente la contestación de la demanda no me sirve. La podré contestar y de hecho la tendré que contestar para que no dejar descuidada esa parte formal del trámite del juicio ordinario, pero tengo que buscar qué otra cosa puedo hacer. Probablemente, que este era un caso pues obviamente inventado y era sería muy extremo que en la práctica nos encontráramos con dos testamentos del mismo señor autorizados por el mismo notario que los dos tuvieran algún defecto, pero puestos en ese punto, pues tal vez me convenía más, ya como tema de fondo, entrar a discutir la validez del primer testamento, porque pues si se declara nulo ese testamento, entonces resulta que yo de todos modos soy heredero, ya no testamentario, sino intestado, pero al final de cuentas es lo mismo. Entonces veamos, el grupo 1 dice: luego de haber consultado ley y de hacer el análisis respectivo del caso y velando por los intereses de nuestro cliente, vemos que la principal pretensión sería que se declare sin lugar la impugnación planteada por la señora. Respondiendo a la incógnita de si la impugnación del testamento planteada por la señora tiene posibilidades de éxito, basados en la ley establecimos que efectivamente tiene posibilidades de éxito. Y es lo que les digo, el análisis entonces no está bien. Pues está bien en principio. Establecieron que la demanda de la señora tiene posibilidades de éxito y efectivamente así era. En el testamento se incumplió una de las formalidades esenciales. Pero entonces, si ya establecí que sí tiene posibilidades de éxito, ¿por qué me voy a dedicar a contestar la demanda? Les insisto, hay que hacerlo, pero no es lo verdaderamente importante ni es lo que va a rescatar los intereses de mi cliente. Es importante recalcar que el testamento es, bueno, quedémonos en este segundo párrafo, esto debido a que el testamento otorgado por el señor el día tal no cumplía con el requisito de establecer la hora ni el lugar dentro del testamento, y en la ley se establece claramente en el Código Civil en su artículo 1193, inciso primero, que es un requisito esencial para que el documento tenga validez. Es importante recalcar que el testamento es puramente formalista y que al no cumplir con los requisitos establecidos no pueden hacer a la vida jurídica. Sin embargo, por los intereses de nuestro cliente, se llegó a la conclusión de contestar la demanda en sentido negativo, omitiendo el hecho de saber que al testamento impugnado le hace falta un requisito, ya que eso lo tendrá que comprobar la parte actora. Y en este caso lo que hace el grupo es simplemente contestar la demanda en sentido negativo. Sigue diciendo: nosotros por otro lado le haremos la petición al juez que se declare nulo el testamento, que es el otro, debido a que tampoco cumple con los requisitos estipulados, específicamente con el requisito de tener testigos. Y eso ya no se ve reflejado en el trabajo que me presentaron, y era pues tal vez lo verdaderamente importante que hubiera podido servir para atender los intereses del cliente en este caso. Estamos sabiendo que la impugnación del testamento interpuesta por la señora tenga éxito. Sin embargo, al nosotros solicitar la nulidad del testamento, el juez se podrá dar cuenta que no se cumplen con los requisitos en ambos testamentos y posteriormente se declaren nulos. Por lo tanto, lo que procedería es que se cree un proceso de sucesión intestada, dado que el señor fulano en su testamento no cumplió con los requisitos establecidos en la ley, y al ser formalista ese derecho muere de forma intestada. O sea, el análisis finalmente llega a un buen punto, pero lo que resulta siendo es solo contestar la demanda en sentido negativo, que como insisto, no nos sirve.
El grupo 2, ¿sí? Se puede dar en el mismo memorial, por ejemplo, allanamiento y reconvención. Yo no diría por qué no. El grupo 2 dice, análisis. Derivado del correspondiente estudio del caso, en los hechos planteados y normativa jurídica aplicable, podemos afirmar que la impugnación iniciada por la señora tiene alta probabilidad de éxito. Y está, aquí esto está subrayado. Dice la escritura pública número 20, que contiene el testamento motivo de impugnación, adolece de incumplimiento de una de las solemnidades esenciales que señala la ley en el inciso 1, artículo 44 del Código de Notariado, pues el notario que da fe del acto no consigna la hora en que finaliza el mismo. La falta de cumplimiento de este requisito esencial de solemnidad conlleva la nulidad del testamento de acuerdo al artículo 977 del Código Civil, que de hecho el requisito no es solo la hora en que finaliza. Luego sigue diciendo, de acuerdo con el análisis anterior, planteamos a nuestro cliente el siguiente escenario. El testamento otorgado a favor de la señora adolece de vicio al no cumplir con el requisito solemne de la presencia de 2 testigos. También implica la nulidad del testamento. La impugnación que promueve la señora tiene alta probabilidad de éxito, por lo que con base en el vicio que posee el testamento que fue otorgado en escritura pública número 100, procede a iniciar acción de impugnación en contra de dicho testamento, es decir, en contra del primer testamento, para así evitar que su testamento cobre vigor en caso de que la sentencia sea desfavorable y se declare nulo el testamento, siendo perjudicada la sucesión de nuestro cliente. Tomando en consideración la fecha en que fue fraccionada la escritura pública número 100 que contiene el testamento a favor de la señora, procede que iniciemos a la brevedad posible el proceso de impugnación para evitar que nuestro derecho a impugnar prescriba de acuerdo al plazo de 4 años que establece el artículo 32 del Código de Notariado. Cuando veamos las excepciones previas vamos a ver que esto en todo caso sería un plazo de caducidad, no de prescripción. Sería negligente no iniciar esta acción porque nuestro cliente puede resultar perjudicado en caso declaren la nulidad del testamento otorgado a su favor. En los términos anteriormente expuestos, la nulidad del testamento otorgado en escritura número 100 no representa amenaza para sus intereses si obedecemos a las 2 recomendaciones anteriores, ya que en dado caso ambos testamentos sean declarados nulos, por su calidad de hijo del causante, es el principal beneficiado en la sucesión intestada, excluyendo de esta manera a la señora. En conclusión, al momento de ser notificados y emplazados del proceso de impugnación en contra del testamento contenido en la escritura pública número 20, que es el segundo, se asumirá la actitud procesal que corresponde. Sin embargo, de acuerdo a lo antes expuesto, corresponde plantear juicio ordinario de nulidad absoluta del testamento en el instrumento público que lo contiene, y aquí ya tenemos un mejor análisis y el trabajo ya va más acorde al resultado de ese análisis, porque entonces lo que plantean es una demanda de nulidad del otro testamento. Ya luego pues la demanda tenía sus temitas que fuimos viendo en el camino, pero por lo menos en esa primera parte estamos mejor acá. El grupo 3. Al momento de analizar el caso, lo primero que se planteó fue una contestación de la demanda en sentido negativo, proponiendo una falta de personería para realizar su acción y demanda por no ser titular del derecho, ya que su testamento carecía de validez a causa de existir uno posterior. Dice aquí que plantean una contestación de demanda en sentido negativo proponiendo una falta de personería. La falta de personería en todo caso sería una excepción previa y en este caso no procede la excepción previa de falta de personería. Vamos a ver en su momento que esa excepción corresponde cuando existen problemas con la representación. Alguien comparece en representación del actor y hay problemas con esa representación. Luego dice, posterior a esto, después de analizar más a fondo el caso, descubrimos que ambos testamentos eran nulos. El primero por un factor muy evidente, el cual es que no contaba con los testigos, y el segundo por no contar con la hora de inicio y fin del testamento. Posteriormente a este análisis, lo que decidimos como grupo fue plantear la reconvención de la demanda y plantear la excepción previa de nulidad de testamento, sería perentoria, de requisitos esenciales que establece el Código de Notariado. La recomendación al cliente es la siguiente: plantear la demanda en sentido negativo solicitando la reconvención. En todo caso, contestar la demanda en sentido negativo y reconvenir. Y la excepción perentoria de nulidad del testamento por incumplimiento de requisitos esenciales. Dice que sería una contestación con reconvención y una excepción perentoria, pero lo que plantea es solo una contestación con excepción perentoria, se olvidaron de la reconvención. Si hubieran planteado, en vez del tema
de la excepción perentoria a una reconvención, hubiera estado más adecuado el trabajo, porque como les decía, esa nulidad del otro testamento no la podemos plantear como excepción perentoria, tendría que ser en todo caso como reconvención. Solicitar que se continúe el proceso sucesorio con base en la escritura pública número 20, se realice la Junta de Herederos correspondiente. Teniendo lo anterior establecido, lograr el auto por parte del juez en el cual se desestime la impugnación de la señora Ruiz, que en todo caso sería una sentencia. Pero si ya el primer párrafo me decía que los dos testamentos son nulos, eso implica que también es nulo el testamento que impugnó la señora. Entonces, ¿cómo voy a pretender yo que el juez declare sin lugar esa impugnación? Grupo 4. Las posibilidades de éxito de la señora con respecto a la impugnación del testamento son de un 60%, ya que el testamento otorgado a favor de nuestro cliente cuenta con omisiones de requisitos esenciales. Sin embargo, al analizar el testamento otorgado a favor de la señora, se observa la omisión de requisitos esenciales. Aún no sea el mismo requisito, ambos testamentos podrían ser nulos. Ahora bien, volviendo al interrogante, establecemos que tiene un 60% de éxito en virtud de la omisión que se ha cometido en el otorgamiento de testamento hacia nuestro cliente. Pero debemos hacer énfasis en que tiene probabilidades de éxito solo con respecto de la impugnación, mas no tiene posibilidades de éxito en cuanto que el proceso sucesorio se haya llevado con el testamento donde ella figura como heredera, ya que de declarar con lugar la impugnación planteada por ella, también se impugnaría el testamento con el que la señora cuenta, puesto que como punto número 1 el testamento posterior al de nuestro cliente se ha revocado de manera expresa al anterior, además de las omisiones esenciales en que incurre el testamento de la señora, con lo que el proceso sucesorio tendría una transformación, es decir, ya no sería un proceso sucesorio testamentario, sino un proceso sucesorio intestado. Y al observar el fondo de la litis, el cual de la herencia, esto es lo más conveniente para nuestro cliente, ya que al tenor de lo estipulado en el artículo 1078 del Código Civil, habría sucesión intestada. Luego dice, al realizar el análisis surgen dos perspectivas en relación a las pretensiones que como consecuencia pudo haber planteado la señora en esta impugnación. En este sentido nace el interrogante de si la señora ha planteado la impugnación bajo el supuesto de que se considera con mejor derecho para heredar, ya que cuenta con un testamento otorgado por el mismo causante, en el cual ella figura como única heredera universal, o bien ella ha interpuesto la impugnación por la omisión del requisito esencial estipulado en el artículo tal. Cuando yo tengo un mejor derecho a heredar que otra persona, no corresponde impugnar el testamento. Sobre todo, el tema de tener un mejor derecho a heredar se produce en la sucesión intestada. Entonces, si están declarando como heredero a un sobrino del señor, del causante, y resulta que yo soy su hijo, entonces yo tengo un mejor derecho a heredar. Pero ahí lo que dice la ley es que yo puedo pedir la corrección, la rectificación o la ampliación de ese auto de declaratoria de heredero. En este caso, no es un tema de tener un mejor derecho, es simplemente un tema de que hay un testamento anterior y la señora quiere que se declare nulo el segundo testamento para que mantenga su vigencia el primero. Luego dice, sin embargo, atendiendo a lo que indica el caso número 1, cuando versa que la intención de la señora es que el proceso sucesorio se siga con base al testamento donde ella figura como única heredera, se puede entender que ella se considera con mejor derecho por tener un testamento a priori a su favor. Es decir, el grupo estableció dos posibilidades y concluye que en realidad lo que está haciendo la señora es seguir la primera, considerarse con un mejor derecho. Como les insisto, no hubiera sido este el caso. La impugnación del testamento es porque existe nulidad. Llegan a la conclusión que por no tener la demanda por medio de la cual impugnó el testamento a favor de nuestro cliente, que tenemos que tomar en cuenta más perspectivas y ser cuidadosos con las dos. Recomendación al cliente. Tomando en cuenta la situación planteada a nuestro cliente, es necesario entender que ambos testamentos son susceptibles de ser impugnados de nulidad, en virtud de lo establecido en los artículos tales. Siguiendo lo establecido en ley, esta controversia se debe resolver por medio de un juicio ordinario, como lo regula el artículo tal. En este juicio ordinario consideramos que la mejor solución sería impugnar la nulidad absoluta de ambos testamentos. ¿Gano yo impugnando la nulidad del segundo testamento? No, en ese testamento me estaban instituyendo a mí como heredero. Además ya hay una demanda en ese sentido, no tendría sentido impugnar
de nulidad ambos testamentos. A mí me interesa impugnar de nulidad en todo caso el primero. De ser declarada la nulidad de ambos testamentos debido a que no existe otro testamento previo, la sucesión se debería dar de forma intestada en virtud de que ambos testamentos serían declarados nulos y por consecuencia no existirá un testamento, lo cual da lugar a la sucesión testamentaria. Dicho esto, la sucesión intestada es la que beneficia a nuestro cliente en el sentido que nuestro cliente es el único pariente vivo del causante. Otro aspecto importante es que se desconoce la relación del causante del testamento y la parte que impugna el testamento. Así que se desconoce si son familiares. Eso no es cierto, no leyeron bien el caso. En el caso decía que mi cliente es el único pariente vivo del causante. Obviamente eso quiere decir que la señora no es su pariente, ¿sí? Pero ahí lo que estaba tratando de aprender es cómo llenarse, al tratar de declarar nulo el testamento donde él estaba dejando como heredero. Pues no lo dice y tampoco lo refleja el memorial, porque luego el memorial, creo que es donde finalmente tuvimos que establecer que lo que hicieron ellos fue contestar la demanda en sentido negativo y reconvenir. Finalmente dice, en virtud de la omisión de formalidades esenciales en ambos instrumentos públicos, estos instrumentos públicos dan lugar a que la parte interesada pueda demandar su nulidad siempre que se ejercite dentro del término de 4 años. Luego tenemos Grupo 5. Dice, de conformidad con el caso, llegamos al análisis siguiente. El grupo considera que la impugnación testamentaria en contra del testamento contenido en la escritura número 20 cuenta con posibilidades de éxito debido a los siguientes puntos. Y entonces establece ahí por qué es nulo ese testamento. En ese orden de ideas consideramos contestar la demanda en sentido negativo, planteando una excepción perentoria de falta de derecho por falta de legitimación de la señora, ya que al momento que el causante otorga un nuevo testamento, el anterior queda revocado. Entonces nuevamente nos topamos con el tema. La conclusión del grupo es que sí tiene posibilidades de éxito esa demanda y lo que deciden es contestar la demanda, que no los hubiera llevado a ninguna parte. Además plantean como excepción perentoria este tema de la falta de derecho, que ya dijimos en todo caso hubiera sido una excepción previa de falta de personalidad, y en todo caso la señora sí tiene legitimación. En consecuencia, por la declaración de nulidad del testamento que instituye como heredero universal a nuestro cliente, se podrá solicitar la declaratoria de nulidad del primer testamento, por no llenar tales requisitos. Pero nuevamente, dicen que ese primer testamento es nulo, pero lo único que hacen es contestar la demanda en sentido negativo e interponer una excepción perentoria que se refiere a la legitimación en el proceso ya existente. Nunca se reconviene la nulidad del primer testamento. Y finalmente el grupo 6 dice que la demanda, la señora planteó esta demanda. Siguiente párrafo, en conclusión, la señora tendría éxito en la impugnación del testamento posterior, ya que es nulo por carecer de una formalidad esencial, que en este caso sería la hora del otorgamiento, pero no tendría posibilidad de éxito en su intención de que el proceso sucesorio se lleve a cabo con el testamento anterior que la hacía heredera universal, ya que este también es nulo. Al señor fulano le recomendamos que conteste en sentido negativo la demanda y defender la voluntad del causante. Otra opción sería que al contestar la demanda también se plantee reconvención, porque los dos testamentos son nulos, por lo que así el señor Dávila Lagos podría ahorrar tiempo, pues al ser declarados ambos testamentos nulos puede iniciar el proceso sucesorio intestado, ya que al ser él el único hijo, sería el heredero legal. En el presente caso contestaremos la demanda en sentido negativo, ya que consideramos que al reconvenir atacando el testamento anterior contenido en la escritura pública número 100, estaríamos confesando o dando a entender que le damos la razón a la demandante. Entonces, el análisis iba por buen camino. Dice, esta señora tiene posibilidades de éxito, sin embargo es nulo también el primer testamento, habría que pedir la nulidad de los dos, pero luego dice, lo que vamos a hacer es nada más contestar la demanda
Y dice que es porque estarían confesando que existe nulidad en el Segundo Testamento, y eso no es cierto. Son dos testamentos distintos, cada uno tenía sus requisitos. Puede ser que se haya cumplido con los requisitos en los dos, puede ser que se haya incumplido con los requisitos en los dos, puede ser que se haya cumplido con los requisitos en el primero y no en el segundo, o que se haya cumplido con los requisitos en el segundo y no el primero. Todas esas combinaciones son posibles. Entonces el hecho de que yo impugne de nulidad el Primer Testamento no quiere decir que esté reconociendo de alguna manera que existe nulidad en el segundo. Vamos a ver. ¿Dudas hasta aquí? Ya les voy a decir a mi juicio qué es lo que vamos a ver en esta presentación, a mi juicio cuál era la idea aquí, pero me interesaba que vieran cómo se pierde la línea de pensamiento que ustedes llevan. En general, todos los análisis empiezan bien, van por un buen camino, y luego en el camino el propio análisis se pierde, o el análisis llega bien hasta el final, pero resultan haciendo algo distinto de lo que arrojaba el producto de ese análisis. Bueno, entonces, lo anterior lo vimos un poco rápido porque lo que me interesaba era llegar a esto. Lo que me interesaba en el momento anterior era simplemente reflejar esos problemas con el análisis o con la concordancia entre el análisis y lo que finalmente hicieron. Aquí vamos a tratar de ir viendo qué era lo que había que hacer y vamos a tratar de ir viendo algunos aspectos importantes que en muchos casos debieron haber ido considerando los grupos, otros aspectos que a lo mejor no, pero que igual aprovechamos para platicar algunas cosas por acá. Entonces dice aquí, esta parte es lo que ya habíamos visto. Aquí. Solución del caso, dice acá, aspectos a tomar en cuenta. Nos planteamos aquí una interrogante, dice, ¿cómo se puede impugnar un testamento? Cuando todavía no habíamos llegado al momento de que ustedes me entregaran el trabajo, se me acercaron algunas personas planteando ese interrogante. El caso solo dice que se impugnó el testamento, pero no dice cómo ni qué es lo que se está impugnando, etc. Y entonces, a este respecto, el artículo 465 del Código Procesal Civil y Mercantil dice si se impugnare la validez del testamento, la segunda parte no nos interesa, la capacidad legal de algún heredero o legatario, la controversia se sustanciará en juicio ordinario sin que por ello se suspendan las medidas. Entonces, habla de que se impugne la validez de un testamento. Si estamos diciendo que algo no es válido, nos sugeriría lo contrario. Lo contrario de que algo sea válido es que sea nulo. Solo denme un segundo. Y entonces decíamos, lo contrario de que algo sea válido es que sea nulo. Entonces eso nos querría decir que la posibilidad de impugnar la nulidad de un testamento, o bajo qué supuesto, bajo qué argumento puedo impugnar la validez de un testamento, es bajo el argumento de que ese testamento es nulo. El artículo 977 del Código Civil dice
Es nulo el testamento que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece. Nulo el testamento que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece. Luego tenemos también una posibilidad de que el testamento sea anulable. Eso en realidad es muy dudosa su aplicación práctica. Nos olvidamos de ese 978. Quedémonos con el 977. Es nulo el testamento si no se cumple con esas formalidades, ¿sí? ¿Y sabe cuáles se pueden tomar como esenciales o sí o solemnidades? El código de notariado, realmente un código de notariado, el código de notariado establece los requisitos, gracias, de la escritura de testamento, y luego dice de esos cuáles son esenciales. Más o menos lo mismo que pasa en general con todas las escrituras. Si usted se va al 29, dice, los instrumentos públicos contendrán, y tiene ahí un listado de cosas. Luego se va al 31 y dice, son formalidades esenciales de los instrumentos públicos, y tiene algunas de ellas nada más. Entonces eso quiere decir que por exclusión entre el 29 y el 31, los que están en el 29 pero no están en el 31 no son formalidades esenciales. Luego el 32 le dice, la omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad. Nuevamente, los que no sean formalidades esenciales que están en el 29 no implican la nulidad del instrumento público. Hubo un error del notario, pero no tiene esas consecuencias. El archivo de protocolo le impone una multa y nada más. Ahora veamos lo específico del testamento. En cuanto al testamento, dice el artículo 42, la escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, contendrá las especiales siguientes, y tiene un listado de formalidades de la escritura de testamento. Solo dice formalidades especiales. Luego el 44 dice, en los testamentos y donaciones por causa de muerte son formalidades esenciales, además de las consignadas en el artículo 31, las siguientes. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ese artículo 977 del Código Civil lo podemos aplicar si en el testamento se incumple alguno de los requisitos del artículo 31 o alguno de este último, que creo que era el 44 del Código de Notariado. Sí, del 44. Y entonces ahí tendríamos el tema. En este caso, necesariamente lo que hubo fue esa impugnación de nulidad esa impugnación del testamento. Lo que quiere decir es que alguien está demandando su nulidad. Al final de cuentas todos llegaron a esa conclusión, pero me interesaba que viéramos de dónde salía este tema. Como les digo, el artículo 978 del Código Civil establece la posibilidad de que el testamento sea anulable, pero si ya quisiéramos entrar al detalle, veríamos que esa posibilidad en términos prácticos no está muy clara, entonces nos olvidamos del tema. Luego dice por qué causas se puede impugnar un testamento. Si ya vimos que la impugnación sería una impugnación de nulidad, ¿por qué causas lo podemos hacer? Lo que platicábamos aquí con su compañero. El artículo 977 del Código Civil dice por el incumplimiento de formalidades esenciales. ¿Y cuáles son esas? Tenemos esta combinación entre los artículos 42 y 44 del Código de Notariado. El 42 dice con qué formalidades hay que cumplir en el testamento. El 44 dice cuáles de esas son esenciales y dice que además son esenciales las del 31, las formalidades esenciales de todo instrumento público. ¿Vamos bien aquí? Luego preguntamos aquí, ¿hay causal para declarar la nulidad del segundo testamento? Que es lo que demandó la señora. Y entonces, la pregunta, ¿hay causal para declarar la nulidad de ese testamento? Pues todos acertadamente llegaron a la conclusión de que sí. ¿Y por qué sí? Porque en ese testamento no se indicaba cuál era la hora de su otorgamiento. Alguien decía por ahí en alguno de los análisis que no se indicaba la hora de finalización del testamento, pero en realidad el requisito esencial es la hora del otorgamiento. Artículo 44. En los testamentos y donaciones por causa de muerte son formalidades esenciales
además de las consignadas en el artículo 31 las siguientes. 1. La hora en que se otorgan, que de hecho queda un poco falto de claridad del tema. En el caso que yo les planteé, en el testamento no decía ni la hora de inicio ni la hora de finalización, pero si nos vamos, como decíamos, hay que hacer una combinación entre el 42 y el 44. El 42 dice la hora y sitio en que se otorga el testamento, que es una de sus formalidades esenciales, una de sus formalidades con las que hay que cumplir en el testamento. Y pues finalmente en los testamentos siempre se incluye una indicación de la hora a la que finalizó, porque teóricamente sería posible que una persona el mismo día otorgara más de un testamento y por lo tanto ahí se establecería cuál de esos prevalece. Aquí simplemente dice en el 44 que es una formalidad esencial la hora en que se otorga, y eso quiere decir que lo verdaderamente importante aquí, el incumplimiento verdaderamente importante es el de la hora de inicio, no tanto el de la hora de finalización. Entonces sí existía una causal de nulidad aquí. Luego dice, nos adelantamos un poco acá, luego dice que si existe alguna razón por la que el juez no debiera declarar la nulidad de este segundo testamento. Es decir, como les decía, cuando estuvimos revisando los trabajos, yo en mi contestación de demanda, para que tuviera sentido, podría decir, señor juez, no es cierto que se haya incumplido este requisito. Mire, aquí en la cláusula tal está lo que esta señora dice que no tiene esa escritura. O le podría decir, señor juez, eso ni siquiera es un requisito del testamento, mire el artículo, ahí no dice eso. O le podría decir, mire, si era un requisito del testamento, pero no era un requisito esencial. Obviamente en este caso no, en este caso sí se incumplió, sí es un requisito esencial, por lo tanto no hay algo que válidamente yo pudiera invocar para pedirle al juez que declare sin lugar esa demanda. Por lo tanto, deberíamos descartar esta contestación de la demanda. Por supuesto, tengo que contestar esa demanda para cumplir el requisito formal y creo que alguien lo planteaba en alguno de sus análisis. Eventualmente pudiera ser que por deficiencia en la prueba o por una mala argumentación en la demanda o lo que fuera, esa demanda la declaren sin lugar. Entonces no es totalmente tirar a la basura esa posibilidad de defensa, pero no puedo hacer descansar toda mi estrategia en eso. Cuando, como en este caso, tengo por dónde atacar con respecto al otro testamento. Si el otro testamento estuviera bien, pues no quedará más que advertirle al cliente que tiene altísimas posibilidades de que declaren con lugar esa demanda y que en esa situación podremos hacer el mejor esfuerzo por defenderlo, pero que muy probablemente no vamos a tener éxito. Yo creo que valía la pena de todos modos contestar la demanda. Una contestación más o menos sencilla porque, como insisto, no tiene un argumento de fondo. Pero si usted contesta la demanda, los hechos se vuelven controvertidos, hay que probarlos. Y si después resulta que, supóngase, a la señora se le pasó todo el periodo de prueba y no propuso sus pruebas, la demanda muy probablemente la van a declarar sin lugar. Entonces es como una esperanza ya muy lejana, pero está la esperanza, entonces habría que contestar la demanda. Pero a lo que voy yo es que, planteado el caso como yo se los planteé, esto no debería ser la esencia de su estrategia. ¿Qué más? ¿Cómo podrías, a pesar de eso, contestar la demanda sin decir mi testamento si es válido? No sé cómo contestar, cómo buscarla, decir como que sí tiene que ver para la contestación de la demanda, pero no entiendo cómo la puedo contestar sin siquiera mencionar como si deberían aceptarme mi demanda, digo mi testamento, aunque no tenga esos dos requisitos. Pues mire, en realidad no iría por ahí el tema, porque ahí sobre todo está incurriendo usted en una confesión. Así como lo plantea usted, está diciendo, pues efectivamente se incumple con estos requisitos, pero quiero que declaren sin lugar esta demanda por esta razón. Más iría por el lado de hacer una contestación de demanda muy sencillita solo para cumplir con el requisito formal de que existe una contestación de demanda. Entonces usted pudiera decir simplemente su contestación de demanda,
contesto la demanda en sentido negativo en virtud de no ser ciertos los hechos en que se funda, lo cual constituye a la parte actora en la carga de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Se acabó. Eso en los hechos. Sí, eso sería todo, porque efectivamente no tiene un argumento que usted pueda hacer valer. Por supuesto, este es un caso extremo, pero puestos en la situación, algo por ahí hubiera sido lo que hubiera correspondido. Otra opción sería lo que hizo alguno de los grupos. En términos coloquiales, lo que estaban haciendo los de este grupo era hacerse los locos. Decían, miren, el testamento este sí cumple sus requisitos legales, porque fíjese que si está en escritura pública y hay testigos y etcétera, otros requisitos que no eran el tema de la impugnación. Es otra opción. Como les insisto, no estoy contestando aquí la demanda porque tengo esperanzas de ganarla, estoy contestando la demanda porque algo tengo que hacer. Sin confesar. Exactamente. Bueno, ¿qué más cosas? Sí. Confesar también podría, uno mencionar sobre el hecho de los requisitos. Eso es contestaría con una confesión, porque al decir yo, se cumplió con los requisitos. Ajá. Pero se sabe que en el código notariado establece cuáles requisitos, solo el simple hecho de mencionar los requisitos se confiesa. No, yo leo de confesión porque su compañera decía por allá, ¿qué pasa si yo le digo al juez, señor juez, efectivamente en esa escritura no se cumplió con estos requisitos, pero quiero que usted declare sin lugar la demanda? Ahí hay una confesión y no habría un por qué decir que el juez declarara sin lugar esa demanda. Por ejemplo, si la impugnación fuera... El artículo 42 del Código de Notariado dice, en la escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, contendrá las especiales siguientes. 2. La nacionalidad del testador. Luego en el 44 no lo menciona dentro de las formalidades esenciales. Es una formalidad específica del testamento, pero no es una formalidad esencial. Supóngase que ese hubiera sido el problema. En la escritura de testamento no se indicó cuál es la nacionalidad del testador y sobre esa base está planteando la señora su nulidad. Ay, sí, perfectamente puede decir usted, señor juez, efectivamente la escritura no contiene la nacionalidad del testador, pero ese no es un requisito esencial, y le hace la argumentación de esa combinación entre los artículos 42 y 44. Y por mucho que confiese, el juez no puede declarar con lugar esa demanda. Luego dice, ¿qué pasaría si se declarara nulo el primer testamento? Entonces, ya pensando en qué otras opciones tengo, el análisis ese que tuve que haber hecho de que el primer testamento también tenía algún problema. Entonces tenemos aquí como una línea del tiempo de qué es lo que ha ocurrido. Nos interesa partir de esta situación, cuando nuestro cliente ya había nacido y el causante ya había enviudado. A partir de ese momento se vuelve relevante para el caso la situación. Entonces, por allá por los años 80, la señora ya había fallecido, nuestro cliente ya nació, y entonces a partir de ahí se vuelve interesante de alguna manera la situación de hecho. Luego el siguiente acontecimiento interesante es el otorgamiento del primer testamento por parte del causante, luego el otorgamiento del segundo testamento, luego el fallecimiento del causante, y estamos en la fecha actual. Eso en la línea del tiempo son los momentos que nos interesan. Desde el momento en que nuestro cliente ya había nacido, su mamá ya había fallecido y este señor todavía no había otorgado el testamento, lo que hubiera correspondido si hubiera fallecido el señor, el causante, en esas circunstancias, era la sucesión intestada. Y dice aquí con letra pequeñita, el heredero es nuestro cliente. Si el señor hubiera fallecido antes de otorgar su primer testamento, correspondía a una sucesión intestada, y como nuestro cliente era su único pariente vivo, pues él hubiera sido el heredero. ¿Estamos claros? Luego tenemos este momento, el causante otorga el primer testamento. Si este causante hubiera fallecido después de otorgar el primer testamento, pero antes de otorgar el segundo, la heredera hubiera sido la señora. Hay un testamento en donde se instituye como heredera
a esta señora y se deshereda expresamente a nuestro cliente, que era su hijo. Luego, ya otorgado el segundo testamento, ahí se revoca el primer testamento, se instituye como heredero a nuestro cliente y esa situación se mantuvo para cuando falleció el causante. Cuando murió el causante, estaba otorgado el segundo testamento y no había un tercero, ni se había revocado ese segundo, y en la fecha actual se sigue manteniendo, con la única diferencia de que ahora ya hay una impugnación de ese segundo testamento, pero no ha sido declarada con lugar. Entonces, en esa situación estamos al día de hoy. El heredero es nuestro cliente, y entonces tendríamos que ver si es posible mantener esa situación sobre la base actual, es decir, que se declarara sin lugar esa demanda para que esta situación se mantenga, lo que les decíamos por aquí, sin lugar la demanda y no hay consecuencias, se mantiene la situación actual, o de qué otra forma podemos retomar esto. Entonces, lo que interesa es, insisto, cómo estamos al día de hoy. Al día de hoy, el heredero es nuestro cliente porque fue instituido como tal en este segundo testamento. Pero ¿qué pasa si se declara nulo este segundo testamento? ¿Qué es lo que pretende la señora con su demanda? Entonces, nuestro cliente ya no es el heredero, deja de existir este segundo testamento y por lo tanto la situación sería esta. La nulidad lo que implica es que ese segundo testamento nunca nació a la vida jurídica. Por lo tanto, el primer testamento mantiene sus efectos hasta el día de hoy y la señora sería la heredera. Ahora, ¿qué pasa si también se declara la nulidad del primer testamento? Entonces la heredera ya no es la señora de conformidad con ese primer testamento, porque resulta que ese tampoco nació a la vida jurídica y por lo tanto lo que ocurre es que la sucesión intestada llega hasta el día de hoy. El proceso sucesorio se tendría que tramitar como intestado y el heredero sería nuestro cliente. Y entonces ya vemos la importancia ahí de no tenemos argumentos reales para defender el segundo testamento, pero sí tenemos argumentos para pedir que se declare nulo también el primer testamento. Y eso igual no sirve, porque al final de cuentas lo que queremos es que nuestro cliente sea el heredero. ¿Vamos bien hasta ahí? Si quieren, por razones de tiempo lo dejamos aquí y concluimos la próxima clase.